Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque sí, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y, seamos sinceros, más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, preguntándome en los comentarios, en las redes sociales de en todos lados. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Y bueno, hoy vamos a tratar de desentrañar un poco el misterio que rodea a esta pareja que nos enamoró a todos en Senkalkam. Prepárense porque vamos a sumergirnos en rumores, declaraciones indirectas, porque las indirectas, análisis del lenguaje corporal y todo lo que podamos encontrar para entender qué fue lo que realmente sucedió entre estos dos bombones. Así que pónganse cómodos, tráiganse su cafecito o su té favorito, y acompáñenme en este viaje. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde las últimas noticias de sus actores favoritos hasta análisis de series y películas que los van a dejar con la boca abierta. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por el principio, porque para entender el presente tenemos que recordar el pasado. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente el rumor se confirmó. Hande y Kerem comenzaron una relación que hicieron pública y que nos tuvo a todos encantados. Eran la pareja perfecta. Guapos, exitosos, enamorados, parecía un cuento de hadas. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes súper románticos en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue como de la noche a la mañana, empezaron a surgir rumores de crisis entre Hande y Kerem. Rumores que lamentablemente se confirmaron con el tiempo. La relación llegó a su fin y con ella, se rompieron nuestros corazones. La pregunta del millón es, ¿por qué terminaron Hande y Kerem? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad es que no hay una respuesta clara y definitiva. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. Pero como buenos detectives del mundo del espectáculo, hemos recopilado toda la información disponible para tratar de armar el rompecabezas. Y déjenme decirles, es un rompecabezas con muchísimas piezas faltantes. Uno de los rumores más fuertes que circuló fue el tema de la presión mediática. Ser una pareja tan popular y estar constantemente en el ojo público puede ser agotador. Cada movimiento que hacían era analizado, comentado, criticado. Imaginen la presión que eso puede generar en una relación. Es como vivir en una pecera donde todo el mundo te está observando. Y no solo eso, sino que cada persona cree tener derecho a opinar sobre tu vida. Desde qué ropa usas hasta con quién te juntas, todo es tema de debate. Y claro, para una pareja que está intentando construir algo sólido, esa presión constante puede ser asfixiante. Además, no olvidemos que la fama atrae a muchos buitres, personas que solo quieren aprovecharse de la situación para ganar notoriedad o incluso dinero. Lidiar con todo eso mientras intentas mantener una relación sana es, sin duda, un desafío enorme. También se habló mucho de las agendas ocupadas de ambos. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, con proyectos que los mantienen viajando y trabajando sin parar. Es difícil mantener una relación cuando ambos tienen horarios tan demandantes y poco tiempo para pasar juntos. La distancia, aunque sea física, puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. Piensen en esto, vuelos constantes, grabaciones que duran hasta altas horas de la noche, compromisos promocionales en diferentes países. Es una locura. ¿Cómo encuentras tiempo para una cita romántica o simplemente para compartir una cena tranquila cuando tu vida es un torbellino constante? Además, la distancia no solo afecta el tiempo que pasan juntos, sino también la comunicación. Es difícil mantener una conexión profunda cuando te comunicas principalmente por mensajes de texto o videollamadas.
Se pierden los matices, las miradas, la intimidad física. Y eso, a la larga, puede erosionar la relación. Otro rumor que escuché con bastante frecuencia es el de las diferencias en sus personalidades y prioridades. A pesar de la química innegable que tenían, es posible que con el tiempo, se dieran cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. Tal vez tenían diferentes visiones sobre el futuro, diferentes expectativas sobre la relación, esas cosas pasan. Y es que la química es importante, pero no lo es todo. Para construir una relación duradera, necesitas tener valores y objetivos en común, una forma similar de ver la vida. Si uno de los dos sueña con formar una familia y el otro está enfocado en su carrera, por ejemplo, es probable que surjan conflictos a largo plazo. O si uno es más introvertido y necesita tiempo a solas para recargar energías, mientras que el otro es extrovertido y necesita estar rodeado de gente, es posible que tengan dificultades para encontrar un equilibrio. Además, no olvidemos que las personas cambian con el tiempo. Lo que era compatible al principio de la relación puede dejar de serlo con el paso de los años. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado el uno del otro. A veces las relaciones terminan porque el amor se acaba, sin que haya necesariamente una razón dramática detrás. Simplemente las cosas cambian, los sentimientos evolucionan y lo que antes era perfecto deja de serlo. Y esto, aunque suene triste, es completamente normal. El amor no es estático, es un sentimiento dinámico que puede crecer, disminuir o incluso transformarse en otra cosa. A veces la rutina, el estrés o simplemente el paso del tiempo pueden hacer que la chispa se apague. Y cuando eso sucede es importante ser honesto contigo mismo y con tu pareja, y tomar la decisión que sea mejor para ambos aunque duela. Pero a pesar de la ruptura, parece que Andy y Kerem mantienen una relación cordial. Se han visto en algunos eventos públicos y se han saludado con amabilidad. Esto sugiere que no hubo una pelea terrible ni un drama explosivo que los haya separado. Simplemente tomaron la decisión de seguir caminos diferentes. Y esto, en mi opinión, habla muy bien de ambos. Demuestra que son personas maduras y civilizadas, capaces de dejar atrás el resentimiento y mantener una relación de respeto mutuo. No todas las parejas pueden lograr esto, y es un gran ejemplo para todos nosotros. Ahora bien, la gran pregunta que todos se hacen, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la esperanza. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Y aquí, amigos míos, es donde se pone bueno el chismecito. Por un lado, hay quienes creen que la reconciliación es imposible. Argumentan que ya ha pasado demasiado tiempo desde la ruptura, que ambos han seguido adelante con sus vidas y que ya no hay vuelta atrás. Además señalan que Andy está actualmente en una relación con otro actor, Hakan Saban. Y este es un punto importante. Andy parece estar feliz con su nueva pareja, y eso podría ser un indicativo de que ha superado su relación con Kerem. Además, no olvidemos que Hakan Saban no es cualquier persona. Pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, lo que sin duda le ha abierto muchas puertas a Andy y le ha brindado un estilo de vida lujoso y glamuroso. ¿Estaría dispuesta a renunciar a todo eso por una posible reconciliación con Kerem? Esa es la pregunta del millón. Pero por otro lado, hay quienes mantienen la esperanza viva. Recuerdan la química innegable que Andy y Kerem tenían, los momentos hermosos que compartieron y la conexión especial que los unía. Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que en el fondo, Andy y Kerem todavía se quieren. Y yo sinceramente me inclino más hacia esta postura. Porque a ver, seamos honestos, la química entre Andy y Kerem era de otro nivel. Era palpable, electrizante, te hacía creer en el amor verdadero. Y no solo eso, sino que además se notaba que se divertían mucho juntos, que se complementaban a la perfección. Es difícil creer que una conexión tan fuerte pueda desaparecer de la noche a la mañana. Y es que si analizamos un poco sus comportamientos y declaraciones, podemos encontrar algunas pistas que alimentan esta esperanza. Por ejemplo, ambos han evitado hablar negativamente el uno del otro en público. Siempre se han referido a su relación con respeto y cariño, lo que sugiere que no hay resentimientos profundos. Y esto es clave. Si hubiera habido una pelea terrible o una traición imperdonable, seguramente no se mostrarían tan amables el uno con el otro. El hecho de que sigan manteniendo una actitud positiva indica que al menos,
queda un cariño y un respeto mutuo. Además, algunos fans han notado que en ocasiones, Ande y Kerem han dado me gusta a publicaciones en redes sociales que tienen que ver con su relación pasada. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que todavía se acuerdan el uno del otro. Y aquí es donde entra en juego la obsesión de los fans, y me incluyo. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha stalkeado a su ex en redes sociales? Es algo natural, una forma de mantener un contacto indirecto y ver cómo está su vida. Y si Ande y Kerem, que son figuras públicas, siguen pendientes de las publicaciones relacionadas con su relación pasada, es porque algo, aunque sea un pequeño resquicio de esperanza, sigue vivo. Y luego está el tema de las indirectas. ¡Ay, las indirectas! Ambos han publicado mensajes en sus redes sociales que algunos interpretan como dirigidos el uno al otro. Mensajes sobre el amor, el destino, las segundas oportunidades, mensajes que, según algunos, sugieren que todavía hay sentimientos no resueltos entre ellos. Y aquí es donde me pongo mi sombrero de detective y empiezo a analizar cada palabra, cada emoji, todo. Porque, a ver, en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada publicación, cada comentario, cada like tiene un significado oculto. Y si Ande y Kerem están lanzando indirectas, es porque quieren que alguien las reciba. ¿Y quién mejor que el otro? Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y conjeturas. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Pero como fans, no podemos evitar soñar con una reconciliación que nos devuelva la ilusión y el romance que nos regalaron en Senkalkam. Y es que, seamos honestos, esa serie marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. La química entre Ande y Kerem era tan arrolladora que nos hizo olvidar todos nuestros problemas y nos transportó a un mundo de fantasía y romance. Y queremos volver a sentir esa magia. Queremos volver a creer en el amor verdadero. Mientras tanto, ambos continúan enfocados en sus carreras. Ande sigue cosechando éxitos en la televisión y en el cine, mientras que Kerem ha incursionado en la producción y está explorando nuevas facetas de su talento. Les deseamos lo mejor en sus proyectos y esperamos verlos brillar aún más en el futuro. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices y que sigan cumpliendo sus sueños. Y, quién sabe, tal vez el destino tenga preparada una sorpresa para nosotros y, en algún momento, Ande y Kerem vuelvan a encontrarse en el camino. O tal vez no. Lo importante es recordar los momentos felices que nos regalaron y seguir apoyándolos individualmente en sus carreras. Y sobre todo, no perder la esperanza de que el amor verdadero existe y que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. En fin, esta es la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que nos enamoró a todos y que, aunque haya llegado a su fin, seguirá viviendo en nuestros corazones. Una historia llena de pasión, romance, drama y sobre todo, mucha especulación. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Ahora, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Y de paso les dejo algunas preguntas para que reflexionen y me dejen sus opiniones en los comentarios. Primero, recordamos cómo Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkalkam y cómo su relación se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? Segundo, analizamos los posibles motivos de su ruptura, incluyendo la presión mediática, las agendas ocupadas y las diferencias en sus personalidades. ¿Cuál creen que fue el motivo principal de su separación? Tercero, exploramos la posibilidad de una reconciliación, analizando las pistas y las indirectas que han dado ambos a lo largo del tiempo. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Y por último, reafirmamos nuestro apoyo a Hande y Kerem en sus carreras individuales y les deseamos lo mejor en el futuro. ¿Cuál es su proyecto favorito de Hande y Kerem? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sobre todo, espero que se hayan divertido con este chismecito jugoso. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál era su momento favorito de la pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios.
Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Que se entere todo el mundo de este chismecito. Y por último los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.